Muy buenas noches. Hoy hubo una agitada sesión plenaria en el Senado de la República en el marco de la discusión en último debate de una reforma constitucional que pretende regularizar el consumo de marihuana en adultos, consumo recreativo. Hubo de todo, insultos entre parlamentarios, insultos hacia el presidente de la corporación y también mucha agitación política alrededor de un tema que es muy sensible, sobre todo para la gente del Centro Democrático, del Partido Conservador y de Cambio Radical, que se opone en el Congreso de la República a la aprobación de esta reforma constitucional. Vamos a tener enseguida al presidente del Congreso, el doctor Alexander López Maya, para analizar esta situación que se presentó hoy en la plenaria del Senado y que tiene este resumen. El Senado se dividió. El sector de la oposición encabezado por el Centro Democrático intentó postergar el debate y luego archivar el proyecto de la marihuana, pero solo consiguió 35 votos de apoyo. Las bancadas del gobierno reunieron 49 votos para seguir con el debate. Para tomar una decisión final se necesitan 54 votos. A los amigos del proyecto les faltaron 5 votos para hacer la mayoría. Así es que el proyecto de regulación de la marihuana ni se archivó ni se aprobó en la sesión de hoy. Fue una plenaria que comenzó con tono muy alto. Paloma Valencia, del Centro Democrático, anunció que la oposición, por mandato legal, tiene derecho a presidir 3 sesiones en una legislatura. Como la oposición no ha hecho hasta ahora uso de ese derecho, anunció que lo quiere ejercer el próximo martes, precisamente el día en que concluye el periodo ordinario del Congreso. La senadora Valencia considera que el presidente del Congreso, Alexander López, no le está dando garantías a la oposición. Usted no puede pasar por encima de nosotros. A la senadora Pizarro sí la deja hablar 1 hora. A nosotros nos circunscribe a 1 minuto y nos apagan los micrófonos. No, presidente, así no se trata la oposición. Y créame que no vamos a dejar que ustedes violenten los derechos de quienes estamos en contra de este gobierno, que cada vez son más. Luego, el senador de su propia bancada, Miguel Uribe Turbay, levantó la voz y llamó desleal y mañoso al presidente Alexander López. Respete, senador. Déjeme continuar presidiendo esto. El que tiene que respetar es usted, senador. Lo que provocó la reacción iracunda desde la bancada del Pacto Histórico. Después vino una verdadera trifulca. 2 senadores de la propia coalición de gobierno, J.P. Hernández, de Alianza Verde, e Inti Asprilla, también de Alianza Verde, se insultaron. J.P. Hernández utilizó recursos parlamentarios como pedir la verificación del quórum para tratar de bloquear el proyecto de la marihuana, que a él le parece que es una velada legalización del narcotráfico. Inti Asprilla le recriminaba el comportamiento a Hernández. Las palabras fueron subiendo de color y ante el amago de Zambra, el presidente del Congreso, Alexander López, levantó la sesión en medio de fuertes protestas por parte de la oposición. El proyecto de regulación de la marihuana quedó para la sesión de mañana viernes. En conclusión, no está muerto, pero sí en cuidados intensivos. Bueno, señor presidente del Congreso, doctor Alexander López, fue una jornada muy agitada, como lo estábamos registrando en este resumen hoy en el Congreso de la República, en el Senado que usted preside. Bueno, Carlos, muy buenas noches. En primer lugar, quiero pedir disculpas al pueblo colombiano por los hechos que se presentaron hoy en el Senado de la República. De verdad es que esto es un muy mal mensaje para nuestro país, un país que reclama diálogo, un país que reclama consensos y propuestas. Pues desde el Congreso no se pueden enviar estos mensajes pues de confrontación. O sea, yo creo que podemos estar de acuerdo o no, pero ya este tipo de agresiones verbales pues se salen, diríamos nosotros, de mensajes de reconciliación y de esperanza al país. Lo segundo es que la oposición apenas está aprendiendo a hacer oposición en Colombia. Yo duré muchos años en la oposición y jamás irrespetamos a un presidente, jamás irrespetamos a una plenaria, jamás irrespetamos a un país, pero jamás mentimos. Nuestra oposición fue una oposición técnica, fue una oposición estudiada, una oposición juiciosa y aferrados y apegados a la norma. Lo que no me puede pedir a mí la oposición
es que yo violente la ley quinta, pase por encima de la Constitución para satisfacer sus objetivos. Entonces yo aquí sí he reclamado respeto, he dado todas las garantías, el país puede ver todas las sesiones, están grabadas, están subidas en la página del Senado, como en los pocos días que llevo de presidente he permitido que la oposición no solamente saque adelante sus proyectos, sino que además de eso participe, intervenga, y he dado todas las garantías para que la oposición se exprese de manera libre y de manera tranquila. Entonces no pueden acusarme de lo que no existe, y la prueba está en que el país puede ver en la página del Senado la manera como yo conduzco el Congreso y como le doy garantías a cada congresista en su momento. Doctor López, esas palabras entre senadores y el insulto que el doctor Turbay le envió a usted, el doctor Miguel Uribe Turbay le envió a usted calificándolo de mañoso, ¿pueden ser objeto de algún acto disciplinario o puede haber sanción? Mire, más allá de yo querer aplicar la ley quinta en el artículo 73 y 77, cuando un senador irrespeta al presidente, yo lo que quiero enviarle es un mensaje al doctor Turbay es de respeto. O sea, las discusiones se dan con argumentos, no con insultos, improperios contra el presidente. Él trató de agredirme, de palabra me agredió, y eso finalmente, pues yo entiendo que puede haberse acalorado, pero creo que diríamos nosotros, las propuestas, ¿sí? Y obviamente alternativas distintas que se pueden utilizar, pero ante la impotencia no se pueden salir con insultos, no se pueden salir pues con ultrajes y con irrespeto, no solamente al presidente del Congreso. O sea, aquí lo que se está irrespetando es la democracia, aquí lo que se está irrespetando es a un país que confía en que el Congreso va a expedir leyes y reformas constitucionales que le van a mejorar la vida a la gente. Entonces yo, más que una sanción o más que una amenaza, los llamo a que reconsideren su actitud agresiva, su actitud patana y de groserías, y más bien los llamo a que debatamos con tranquilidad, con argumentos, y que no acudamos pues a ese tipo de narrativas que dan muy mal ejemplo en el país. Sí, señor. Hay una queja de fondo del Centro Democrático, que es el principal partido de oposición, en el sentido de que, como el estatuto de oposición establece que por lo menos 3 veces en una legislatura la oposición tiene derecho a presidir una sesión plenaria o una sesión en comisión, que usted les está embolatando esa sesión en la que ellos pueden definir el orden del día y llevar el trámite de los debates. ¿Usted les va a negar ese derecho? Jamás violentaría derecho alguno de los ciudadanos colombianos. Soy abogado, conozco la Constitución y llevo muchos años en el Congreso. Y yo he hecho oposición seria y argumentada, como el país también lo ha visto en todos estos años. El 13 de junio la oposición me presentó una carta que querían hacer uso de uno de los días que restaba la legislatura para usar ellos esa herramienta que da el estatuto de oposición. Yo le contesté al otro día que nos sentáramos y definiéramos qué día para yo poder organizar una agenda. Estamos cerrando legislatura y no logramos la reunión el día de ayer, pues porque estábamos en plenaria y no se logró la reunión. Solo hasta hoy, a las 3:05 de la tarde, me entregan el orden del día para solicitar que la reunión que la sesión de la oposición se haga el último día de la legislatura, o sea, el 20 de junio. La ley, el estatuto de oposición establece que son 3 días dentro de la legislatura y ellos escogieron el último día de él. Yo, la verdad, la ley no dice que la oposición escoja el día. La ley dice que son 3 días dentro de la legislatura. Yo el 20 de junio ya tengo una agenda preestablecida con los voceros de los partidos. Yo me reuní esta semana con los voceros de los partidos. Acordamos unas prioridades de proyectos. De hecho, tengo más de 13 conciliaciones el próximo martes, pues que son leyes muy importantes en materia de educación, de protección animal, en materia de defensa de derechos de la niñez. Bueno, son proyectos muy importantes para el país y ya hay una agenda preestablecida. Yo les he respondido una carta el día de hoy, donde ellos pueden escoger dentro de los 3 días siguientes al día de mañana, viernes, para que ellos hagan uso de su derecho como lo establece el Estatuto de Oposición. Insisto, el Estatuto de Oposición no le permite a la oposición escoger el día. Eso se concerta y se dialoga,
para poder que sea así, pero yo tengo ya previamente establecido el próximo martes 20. Escogen ese día porque la pretensión es tratar de tumbar proyectos que vienen allí de interés para el gobierno, de interés para otro grupo de congresistas que están esperando que el 20 se vote en estos proyectos, que inclusive de no votarse ya es el cuarto debate y de no votarse se hunden estos proyectos. Y obviamente yo estoy interesado y quiero de verdad con la mayor responsabilidad que la oposición ejerza su derecho en estos 3 días que les he mencionado, sábado, domingo y lunes. De hecho, ellos quieren hacer un debate de control político al gobierno. Yo ya le he comunicado por escrito y a través de la Secretaría General del Senado a los funcionarios del gobierno nacional del interés que tiene la oposición de hacer este debate. Enviamos también ya, a la media hora estábamos enviando ya los cuestionarios a los funcionarios del gobierno y ellos tienen estos 3 días para que adelanten el debate de control político y tienen todas las garantías. El Congreso, el Senado está listo para que se adelante este debate que está solicitando en este caso la oposición. Mejor dicho, no será la sesión del martes que es la última, pero sí pueden escoger sábado, domingo o lunes. Todas las garantías para que sean estos 3 días, como le digo, yo ya tenía una agenda preestablecida y solo hasta el 13 de junio me plantearon la solicitud de hacer diríamos nosotros, de utilizar uno de los 3 días que tienen derecho la oposición. Yo dentro de la ley estoy pues dando diríamos nosotros, aplicando esa legalidad, ese derecho que tiene la oposición y aspiro pues que ellos hoy mismo o mañana me informen qué día van a hacerlo para yo también prepararme con todo el equipo del Congreso, del Senado, perdón, y permitir pues que el debate se haga. Bueno, veamos qué es lo que está pasando con la agenda social del presidente Gustavo Petro, porque está caminando lentamente, por ejemplo, la reforma laboral, que es importante. La reforma a la salud también tiene tropiezos, a pesar de que ya está en plenaria de Cámara. La reforma pensional pasó su primer debate, no sin dificultad, pero al menos en 2 jornadas pudieron aprobarlo. ¿Qué pasa con las reformas sociales del presidente Petro, señor presidente del Congreso? Bueno, pues lo primero que yo tengo que decir es que a pesar del ataque feroz, ¿sí? Pues de algunos medios de comunicación, ¿sí? A pesar también de todo lo que está haciendo el establecimiento en el país, de los grandes poderes económicos de Colombia, del sector financiero, de todos aquellos que se han beneficiado y que se siguen beneficiando del Estado, nosotros seguimos adelante. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ganaron las elecciones con 11,5 millones de votos. Y esas reformas que nosotros hemos presentado fueron las que ganaron las elecciones el 19 de junio. Mal haríamos nosotros renunciar a ellas. Entonces, aquí estas reformas sociales que cambian lo que existía antes, en el Congreso en muy pocas ocasiones se construían leyes en favor del pueblo colombiano. Y lo que hoy estamos haciendo con nuestro gobierno son leyes en favor del pueblo colombiano. Por eso nosotros nos hemos llamado el gobierno del cambio. Esas leyes van, aún a pesar de toda la oposición, aún a pesar de las mentiras, aún a pesar de los estudios falsos que sacan, aún a pesar de los montajes, aún a pesar de las cortinas de humo, aún a pesar de la forma como tratan, ¿sí?, de violentar y de afectar la dignidad humana del presidente, la dignidad humana de la vicepresidenta y de algunos funcionarios del gobierno, las reformas avanzan. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo ya lo logramos sacar adelante y eso es muy positivo para el país. Ahí vamos a tener una reforma agraria, ahí avanzamos en los derechos de los niños y de las mujeres, ahí avanzamos también en la protección del medio ambiente, avanzamos también en el desarrollo de vías terciarias, en obras importantes y estratégicas que requiere el país, en nuestra política mineroenergética, de nuestro activismo, en fin, avanzamos en esa ruta. También logramos que se aprobara una reforma tributaria distinta a como se aprobaba antes. Nuestra reforma tributaria le aumenta los impuestos a los que más tienen ingresos y a los más ricos y poderosos del país. Y eso les dolió muchísimo. Nosotros en nuestra reforma tributaria no tocamos la clase media, no tocamos las pequeñas y medianas empresas, no tocamos a los pobres, no subimos el IVA, en fin, nuestra reforma tributaria fue golpeando a los que más tienen, porque en una justicia tributaria, quien tiene más, pues obviamente debe pagar mayores impuestos. O sea, entonces nosotros avanzamos. Nuestra reforma laboral,
Hoy, por ejemplo, ya se aprobó el informe, ¿sí?, de ponencia positivo que traemos nosotros como gobierno, y esto deja viva para la próxima legislatura la reforma laboral. Y esta reforma laboral, ¿a quién beneficia? A los empresarios, ¿sí?, a los cacaos de Colombia, a las élites del país. No, esta reforma laboral busca proteger a 16 millones de hombres y mujeres trabajadores que están en la informalidad. Busca recuperar las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, y busca también que los trabajadores tengan un contrato laboral para poder tener una pensión digna y para poder tener una seguridad social. O sea, esa reforma laboral busca eso, o sea, proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia, que esos derechos hoy están conculcados. Hoy un trabajador puede laborar 10, 12, 14 horas y en muchos de los casos se ganan menos del mínimo. Eso hay que regularlo y eso hay que protegerlo. Esa es una herramienta fundamental. En materia de salud, ¿quiénes se oponen a la reforma a la salud realmente? Pues son aquellos que hoy, ese capital, diríamos nosotros, ese sector financiero que hoy controla a esas EPS. El sistema de salud al año en Colombia tiene una bolsa de 82 billones de pesos. Con la sola decisión de nuestro proyecto de salud, de nuestro proyecto público y universal de salud, automáticamente vamos a generar un ahorro cercano a los 6-7 billones de pesos de intermediación administrativa o financiera. Vamos a lograr llegar a más de 600 municipios donde nuestro sistema de salud no llega de manera eficiente. Vamos a cortarle, diríamos nosotros, las venas a todas las mafias que a través de algunas IPS están saqueando nuestro sistema de salud, pero también vamos a tener una atención preventiva en salud. No puede ser que la gente cuando llegue ya al sistema de salud prácticamente se esté muriendo y tenga que acudir a una tutela para poder salvar su vida. O sea, los jueces se convirtieron ya en los médicos de nuestro país. En los últimos 20, 22 años, ¿sí?, se han presentado casi 3 millones de tutelas buscando derechos de las personas o de los pacientes que han querido llegar al sistema de salud. Y vamos a resolver también un problema que tiene que ver con la atención primaria. Eso es fundamental en materia de salud porque arreglamos un problema de corrupción estructural que tiene el sistema de salud colombiano y con esos recursos los reinvertimos, ¿sí?, los reinvertimos en la población y de esta manera nosotros tenemos un sistema de protección real en materia de salud en nuestro país para que el paciente, ¿sí?, hoy tenga unos derechos garantizados y no como ocurre hoy, que el paciente lo tratan como cliente y nosotros consideramos pues que ese tipo de injusticia se tiene que acabar. Entrevistas del Canal 1 esta noche con el presidente del Congreso, Alexander López. En el tema del paquete de reformas sociales que está tramitando el Congreso de la República, nos habla ahora de la reforma pensional. Es una reforma que fue aprobada inclusive con el respaldo de algunas bancadas que se habían venido oponiendo a esta clase de reformas. Es que justamente es eso, Carlos. Logramos el día de ayer sacar adelante en primer debate en la Comisión Séptima del Senado la reforma pensional. Esta reforma pensional lo primero que hace es proteger el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras del país. Son cerca de 380 billones, ¿sí?, que hoy las controla y las maneja completamente el sector financiero. Esa misma plata inclusive se la prestan a las personas para vivienda a un interés 3 veces o 4 veces más alto, siendo la plata de los mismos trabajadores. Entonces, con ese ahorro que se va a lograr, porque vamos a organizar el sistema, vamos a fortalecer el régimen de prima media para que los trabajadores no se pensionen pues con un 62, 65%, sino que esa pensión esté por encima del 75%. El régimen de transición que traemos allí también protege a las mujeres, inclusive la Corte Constitucional acaba de emitir un fallo, una sentencia, que garantiza la protección de las mujeres, entendiendo pues que las mujeres están en un estado de indefensión y están en un estado de protección en materia laboral y ellas van a estar en un régimen de transición en este sistema pensional de 750 semanas y los hombres van a estar en un régimen de transición de 900 semanas, asumiendo pues ese desequilibrio histórico que ha habido desfavoreciendo a las mujeres. Pero también con el ahorro que vamos a lograr con esta reforma pensional, vamos a lograr que 3 millones de adultos mayores de 65 años reciban un subsidio de vejez de 224.000 pesos.
Esto les va a permitir terminar pues su vejez de manera digna, y esto es parte del esfuerzo que se está haciendo, porque muchos de esos abuelos, de esos adultos mayores, pues hicieron aportes al sistema de pensiones, pero no alcanzaron ni la edad ni alcanzaron las semanas de cotización. Entonces lo que estamos haciendo es organizar nuestro sistema pensional en Colombia, y por fortuna hemos logrado también un consenso con los distintos partidos, salvo pues la oposición, el Centro Democrático y Cambio Radical, quienes se oponen a este tipo de opciones que, como lo he dicho en cada una de las reformas sociales, traen un beneficio directo a la población colombiana, y obviamente aquí lo que estamos haciendo es quitar una cantidad de gabelas y beneficios que tenía el sector financiero y los grandes poderes económicos de este país. Sí. Doctor Alexander López, usted como presidente del Congreso, ¿cree que hay un complot contra el presidente Gustavo Petro ahora que estalló esta crisis política a raíz de las interceptaciones o de las comunicaciones que tuvo Armando Benedetti con Laura Sarabia, la ex jefe de gabinete del presidente Petro? ¿Para usted hay un complot o esto es realmente lo que está pasando, lo que está ocurriendo y es inatajable? A ver, hay unos hechos que no los vamos a ocultar. Y hay unas, diríamos nosotros, unas realidades que el país conoce, ¿sí? Y tampoco se pueden ocultar. Por ejemplo, lo de las chuzadas, los audios del señor Benedetti, ¿sí? Y ahora pues la muerte del coronel de la policía adscrito a la presidencia de la República, la seguridad de la presidencia de la República. Esos son hechos que no se pueden desvirtuar. Y aquí lo que nosotros estamos pidiendo, y el propio presidente lo ha hecho, inclusive le ha solicitado a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Consejo Nacional Electoral, que de manera urgente y perentoria procedan a desarrollar las investigaciones para que el país conozca la verdad y qué fue lo que pasó. Eso de manera concreta es una exigencia del propio presidente y de nosotros mismos como pacto histórico, para que esos hechos que hoy conoce la opinión pública, pues las autoridades de manera urgente avancen las investigaciones. O sea, inclusive abrió Palacio para que entrara la Fiscalía a recaudar pruebas, así se hizo, y Palacio está abierto, la Casa de Nariño está abierta para que, pues obviamente procedan a hacer las investigaciones, entendiendo pues que muchas, diríamos nosotros, o muchos de los hechos que conoce el país pueden haber surgido de allí. Pero por lo demás hay una estrategia mediática muy grande, y no solamente mediática, sino una estrategia de redes, pero también una estrategia de grandes poderes económicos, de las élites de este país, de lo que nosotros hemos denominado el establecimiento, por no permitir que el gobierno de Gustavo Petro avance. Por ejemplo, estas tres reformas de las que estábamos hablando, les va a quitar grandes poderes económicos, grandes recursos van a perder con estas reformas económicas, porque esos recursos llegan a la gente, pues obviamente las condiciones de vida del pueblo colombiano van a mejorar. Y eso pues ellos no quieren perder definitivamente pues todos esos beneficios que siempre han tenido, y eso es lo que ha tenido a nuestro pueblo en una condición de pobreza y de miseria y de desigualdad. Entonces sí hay una estrategia, lo que ha denominado el presidente y lo que hemos denominado nosotros desde el Congreso, sí, un golpe blando, es tratar de dañar la imagen del presidente, de dañar la imagen de la vicepresidenta. De esta manera crean una narrativa o crean unas cortinas de humo diciendo: este es un presidente malo, este es un presidente no creíble, este es un presidente que debe renunciar, es un presidente que debe caer, es un presidente ilegítimo, y con esa narrativa van minando la credibilidad de la gente. Y en ese sentido, pues los hechos lo que están demostrando es otra cosa muy contraria a lo que pues se quiere mostrar aquí en Colombia. Tenemos un presidente que se ha convertido ya en un gran líder mundial en materia de protección del medio ambiente. Las cifras en materia de recuperación y reactivación económica del país son mucho más positivas en el primer año que durante los 4 años del gobierno de Iván Duque. La reducción del desempleo son cifras muy importantes. La reducción inclusive del dólar frente al peso colombiano son cifras muy importantes y alentadoras. La misma inversión extranjera que ha llegado al país se ha duplicado. Entonces tenemos unos indicadores muy importantes y que pues a esas informaciones positivas no les dan crédito y no les dan difusión. O sea, tratan es de manera permanente estar buscando y escarbando qué puede afectar a la imagen del presidente, y con eso pues obviamente propiciar el golpe blando que nosotros creemos que sería nefasto para el país. Se nos acabó el tiempo, senador Alexander López, presidente del Congreso. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación en Entrevistas Canal 1. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por la sintonía.